creo que esa parte no les dio problema. Y no sé por qué es investigación, porque en realidad no era una investigación. Ok, vamos a ver esta parte del área del círculo. Nosotros ya tenemos una fórmula para encontrar el área de un círculo, pero también vamos a usar esto para encontrar el área sombreada. ¿Cómo encontrar el área sombreada? Dice, la forma de determinar el área de un polígono nos da la pauta para expresar el área de un círculo. Todos los polígonos inscritos en un círculo y en particular los regulares están incluidos en él y por lo tanto el área de cada polígono es menor que la del círculo. Esta diferencia se hace cada vez más pequeña a medida que el polígono regular tiene muchos más lados. Con lo cual se puede afirmar que los polígonos regulares dentro de un círculo tienden a la circunferencia y su área a la del círculo. Existe en este caso un proceso de aproximación indefinida. El contorno del polígono tiende a la circunferencia, su perímetro a la longitud de la circunferencia y el apotema al radio. Eso es cuando hay polígonos de más de 20 lados, de 30 lados, de 100 lados, sí pueden existir polígonos de 100 lados. Y si nosotros tenemos un polígono así, prácticamente se está convirtiendo en un círculo. Entre más lados tenga, más forma de círculo va a tener. Ahora, por eso dice acá que hay una aproximación, ¿verdad? Porque cada vez se va apareciendo un polígono. Ahora, las consideraciones anteriores nos conducen a admitir que la fórmula del área de un polígono regular, que es P igual a perímetro por apotema entre 2, se podría usar en lugar del perímetro y el apotema, la longitud de la circunferencia y su radio respectivamente a fin de obtener. Veamos aquí. Aquí tengo que la longitud de la circunferencia, que es C, es igual a 2 por pi por el radio. Y para encontrar el área de cualquier polígono, recuerdan esta fórmula que era perímetro por apotema entre 2. Entonces, si yo sustituyo acá y en vez de escribir perímetro, escribo 2pi. Y en vez de escribir radio, en vez de escribir apotema, perdón, escribo radio. Sobre 2, me queda 2pi r sobre 2 por r, que r es este de acá, ¿verdad? Y nos queda el área igual a pi por el radio al cuadrado. Es decir, que el área de un círculo A sub c, que se lee área del círculo, es igual al producto del número pi por el cuadrado del radio. El área del círculo va a ser igual a esto. ¿Cómo tengo que leer esto? Área del círculo va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Ojo con leerlo A igual a pi por r a la 2. No, lo tengo que leer como área del círculo igual a pi por el radio al cuadrado. Lo tengo que leer de esa forma. Ok, veamos lo que sigue. Entonces veamos cómo aplicamos esto ya con ejercicios, que es esto de aquí. Dice determinar el área de un círculo de 40 centímetros de diámetro. Esta parte está fácil, ¿por qué? Porque aplico nada más una fórmula y lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Si el círculo tiene un diámetro de 40 centímetros, como el radio es la mitad de eso, entonces el radio sería 20 centímetros. ¿Y qué tengo que hacer? Sustituir. Pi es 3.14, vamos a usar esa aproximación siempre, por el radio es 20, pero ese radio lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Por la fórmula. 3.14 por el radio al cuadrado sería igual a 3.14 por 400, porque 20 al cuadrado 400, y eso nos queda 1256 centímetros cuadrados. Ahora, veamos este tipo de ejercicio, que aquí es donde me quiero centrar. El anterior era muy fácil, era encontrar el área de un círculo y ya lo hicimos. Pero veamos este ejercicio. Dice, el área sombreada, me dice primero encontrar
el área sombreada va a ser igual a área del cuadrado menos el área del círculo. El área del cuadrado menos el área del círculo. Esta es el área del cuadrado y este es el círculo. Ahora entonces me pide que encuentre el área sombreada, o sea, lo que está pintado ahí de gris o no sé qué color es. Entonces, tengo que encontrar esa área. ¿Y cómo encuentro esa área? Fácil. Primero encuentro el área del cuadrado, porque aquí me dice que es un cuadrado, y el área del círculo. Y la diferencia de ellas dos, o sea, la resta de ellos dos, me va a dar el área de la pregunta o de lo que me pide. Determinar el área de la parte sombreada. Entonces, yo tengo que el área del cuadrado va a ser igual a L al cuadrado. O sea, lado al cuadrado, o sea, L por L. Y va a ser menos el área del círculo, que es pi por el radio al cuadrado. El radio me lo dan, que es 2 centímetros. El tamaño de cada lado me lo dan, que es 6 centímetros. Y con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque ya tengo las fórmulas. L al cuadrado, 6 centímetros al cuadrado, menos 3.14, que es pi, por el radio, que es 2 centímetros al cuadrado. Hago esas operaciones, que eso se hace con la calculadora, y eso al final nos queda 23.44, perdón, centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque estoy hablando de área. ¿Y de dónde vienen los centímetros cuadrados? De aquí, ¿verdad? De elevar esto al cuadrado. Ahora vamos a ver esta otra. Me dice, determinar el área sombreada de la figura de la derecha. Esta es la figura de la derecha. Y me pide que encuentre esta área sombreada. No el centro, no la de fuera, sino que esta de aquí. Entonces se hace lo mismo. Tengo dos círculos. Tengo un radio mayor, por eso tiene un R mayúscula. Y tengo un radio menor, por eso es R minúscula. Y lo que hago es nada más restar el círculo grande menos el círculo pequeño. El área del círculo grande sería 3.14, que es pi por 8 centímetros, porque es el radio más grande, menos 3.14 por 5 centímetros, porque es el radio más pequeño. ¿Por qué lo resto? Porque la diferencia me va a dar esto. Me va a dar el área sombreada. Y al final, al hacer esto con la calculadora, que ahí no me quiero detener mucho porque sé que ustedes ya pueden usar una calculadora, nos queda 122.46. No, Génesis no pueden. Sí pueden. Bueno, eso espero, ¿verdad? Si no, no se preocupen, vamos a dedicar un tiempo para poder hacer un taller del uso de la calculadora. A algunos les va a parecer aburridos, a otros les va a parecer interesante, pero su calculadora puede hacer un montón de cosas que ustedes no se imaginan. Bien, vamos a ver esta otra. Me pide determinar el área sombreada de la figura de la derecha. Aquí no se ve tan sencillo, ¿verdad? Porque aquí tengo un rectángulo que acá mide 10 y acá mide 5. Y tengo una semicircunferencia. ¿Qué es una semicircunferencia? La mitad de un círculo. ¿Verdad? Tengo nada más la mitad del círculo y tengo que encontrar esta área, estos pedacitos que quedan acá. Como cuando usted corta algo en una hoja de papel y lo que le sobra son esos pedazos y usted quiere saber cuánto miden, entonces así los podemos calcular. El área de un rectángulo es base por altura. Ok, ¿quién me dice cómo se dice altura en inglés? Height. Hola. No, ¿cómo es? Height. Hola. Pensé que me está saludando. No, es esto. Se escribe así, ¿verdad? Entonces, por eso aquí usan H y por eso no usan la A. Ojo, ¿por qué no usan la A? Para no confundirlo con la A de apotema. ¿Verdad? Entonces, por eso aquí va la H. Entonces, base por altura, que será el rectángulo, menos. Si ustedes se han fijado en estos tres ejercicios, tengo que restar. Y resto el área mayor menos el área menor. Siempre en esa forma. El área mayor menos el área menor. Y el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Pero acá lo están dividiendo entre 2. ¿Por qué se está dividiendo entre 2, Génesis? ¿Alguna idea?
Emily, ¿por qué se está dividiendo entre 2? Si el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Vamos a ver, una idea. Para poder encontrar la otra mitad. Correcto, porque solo estoy encontrando la mitad. Entonces, si yo quiero encontrar la cuarta parte del círculo, tendría que dividir entre ¿cuánto? 4. Entre 4, muy bien. Si quiero encontrar la octava parte, Entre 8. entre 8, muy bien. Entonces, por eso es que lo dividen entre 2, porque estoy encontrando la mitad de un círculo. No estoy encontrando el círculo entero, sino que solo la mitad. Por eso se divide entre 2. Ya sustituyendo al final todo esto, nos queda que el área del rectángulo es 50 metros cuadrados, porque las unidades que me daban eran metros, y 39.25 metros cuadrados, que es el área de este círculo o de la mitad de este círculo. Y al final, esa diferencia nos queda 10.75 metros cuadrados. Ese es el área que está acá. Y el área es todo esto, ¿verdad? Todo esto que está pintado. Eso mide 10.75 metros cuadrados. Ok, vamos a ver entonces la guía número 25. Ya estamos listos para comenzar la guía. Vamos rápido, ¿verdad? Vamos rápido nosotros. Son otro nivel ustedes. Son el futuro del país. Bien. Veamos acá entonces. Nos pide hallar el área del círculo de radio R o diámetro D, según se indique. Y nos dicen que pi lo aproximemos a 3.14. Ahora, el primero, ¿cuánto del primero? Tienen calculadora a mano, ¿verdad? Tienen que tener una calculadora a mano. Bien. Vamos a comenzar a preguntar desde acá. Ciani, ¿cuánto del primero? Lo primero es recordar qué fórmula voy a usar. Perdón, me vine para acá. Lo primero es recordar qué fórmula voy a usar. Y la fórmula que voy a usar es esta. Pi por el radio al cuadrado. Esa es la fórmula que voy a usar. Pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto da? Me da 333.1226. ¿Cuánto le dio? 333.1226. Si lo aproxima a solo 2 cifras después del punto. 12. 333.12. Correcto, eso dio. ¿De acuerdo todos que eso da? ¿Eso le da a Crystal? ¿Ariane? ¿Eso le da? ¿Catherine eso le dio? Es que yo no tengo calculadora, profe. ¿Ahorita está desde el cel o desde la compu? ¿Un cel? Bueno, su teléfono tiene calculadora, hágalo ahí. Sí, ya lo voy. Y si lo pone horizontal, le sale la calculadora científica. Emily, ¿eso le dio? No lo he hecho todavía, profe. Ok, prueben. Heyeli, ¿eso le dio? Sí. Marcos, ¿eso le dio? Marcos. Marco está jugando Free Fire. Claudia, ¿eso le dio? Claudia. No lo he hecho.
Tienen que irlo haciendo con nosotros. Jorge, ¿lo comprobó? Sí, profe, ya. Dele. Samir, ¿Cómo dice, profe? ¿comprobó el resultado? Haciéndolo en su calculadora. No, profe. Tienen que comprobarlo con su Profe, calculadora. ¿cuánto había dado? 333.12. Sí, sí. Sí. Dígame, Ariane. En el libro están las fórmulas que se usan para resolver ese ejercicio. Sí. Sí, sí. Gracias. Está en la página 140, la que está encerrada en un cuadrito gris. Profe, Gris. entonces ahí mismo la podemos hacer, ¿verdad? Sí, porque son cortas. No es necesario hacer otra cosa. Bien, niños, ese color es gris, sí, ¿verdad? Este que estamos viendo aquí en la pantalla de esta figura. Yo lo Sí, miro ¿verdad? blanco, profe. ¿Ah? Yo lo miro blanco. No, lo que está oscuro. Ah, no, eso. No sé, yo el daltónico me lo miro rosado, yo va. Sí, profe, es como rosado. Yo lo veo como verde, pero no. Hijo, pues ya no, daltónico. Puch. Es que yo sí soy daltónico. Bien, veamos el 2, el ejercicio 2. Aquí ya no me da el radio, me da el diámetro. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Cristal, ¿qué habría que hacer ahí? Dividir. ¿Dividir qué? Sí, hay que dividir, pero ¿dividir qué? Pi entre el diámetro. No. La fórmula sigue siendo la misma. Solo que si ustedes se fijan ahí, yo tengo que usar radio, no diámetro. Pero yo sé que el Por los radio centímetros. es la mitad del diámetro. Vean, O sea que aquí hay que elevarlo. hay que elevarlo, sí, pero hasta ya tener el radio. Esta es la fórmula. El área del círculo va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Pero O en sea que este hay que ejercicio dividir. no me dan el radio, me dan el diámetro. Pero yo sé esto, que el radio es igual al diámetro entre 2, o en otras palabras, la mitad del diámetro. ¿Sí? O sea, si el diámetro es 10, el radio es 5. Si el diámetro es 20, el radio es 10. Si el diámetro es 100, el radio es 5. Entonces, aquí tengo que dividir 18.8 entre 2. ¿Cuánto será? 18.8 entre 2. 9.4. 9.4. Y el resultado da 29.51. Ok, muy bien. Entonces, en vez de usar 18.8, uso 9.4. 9.4 elevado al cuadrado por pi, y ahí me va a quedar el resultado. Profe, ¿cuál es el resultado de la segunda? Es que, Ciani, no, ¿cuál dijiste? 29.51. Ok, ya les dio, ¿verdad? Ahora, el 3 es igual que el 1. Siempre me va a pedir el área y ya tengo el radio. Entonces, así de sencillo. Dígame, Ariane. ¿Cómo así elevado por pi? O sea, ¿En cuál? en la segunda usted dijo elevado por pi. ¿Cómo así? No. Es solo que lo que me dé acá va a estar elevado. O sea, no que esté elevado por 10, sino que va a estar elevado. A eso me refiero. Y vamos a ver. Los ejercicios Tengo una 5, duda. dígame.
Es que sigo con el 2. A Ciani le dio 29 punto no sé qué y a mí me dio 270. 51. Es que es 9.4 elevado a la 2 por 3.14. Da 277.45. Ese es el Sí, resultado. Profe, entonces es 9 porque la mitad de 18 es 9, ¿o cómo? Correcto. Como es 18.8, como ese es el diámetro, al dividirlo entre 2, me va a dar el radio. Entonces divido 18.8 entre 2, 9.4. 9.4 elevado al cuadrado, eso va a ser la primera parte de la fórmula, y al multiplicarlo por pi, me va a dar todo el área. Todo esto de acá. ¿Verdad? Entonces todo solo se multiplica por pi. Todo se multiplica por pi, correcto. Elevo al cuadrado el radio que me dan y después lo multiplico por pi. Eso se puede Eso, hacer de un solo en la profe, calculadora. Dígame. eso solo pasa si al principio sale la de diámetro, ¿va? Exactamente. Si me dan el diámetro. Si ya me dan el radio, no. Aplico la fórmula de una. Ya ni lo pienso, solo sustituyo y ya me da el área. Bien. Ejercicios como el 3 es como el 1 y el 4 es como el 2. Vamos a ver el ejercicio 5. En el ejercicio 5 es exactamente lo mismo, solo que me dan el diámetro y me dan 3 diámetros. Acá me dan 3 diámetros. No es que existe un círculo con 3 diámetros, no. Sino que me dan 3 círculos y a esos 3 círculos les tengo que encontrar el área. Así de sencillo. Entonces tengo que aplicar la misma fórmula 3 veces. En el 6 también. Ojo, lo único que cambia aquí que son las unidades. Aquí son metros, aquí son decímetros, aquí son centímetros. En el 6, aquí son varas, pero no dinero, ¿verdad? Sino que la medida de longitud. No es que tiene 34 varas. 34 varas, chiqui. No, es que son 34 varas porque son las medidas de longitud, ¿sí? Y acá PLG son pulgadas, ¿verdad? Esa parte son pulgadas. En el otro, en el ejercicio 7, lo mismo. Aquí son milímetros y aquí son centímetros. Solo que aquí me da el radio. Y en el 6, igual, me da diámetro. 5 también me da diámetro. Entonces, antes de aplicar la fórmula, tengo que dividir. 3 entre 2, 2 entre 2 y 1 entre 2. Ok, voy a explicar entonces ahora los problemas que salen ahí, que es la parte más bonita, porque lo ponen a pensar. Bien, dice, un jardín circular de 60 metros. Imagínense un jardín circular, ¿no? Sería especial el jardín. Un jardín circular de 60 metros está rodeado por una cerca de 6 centímetros de ancho. Algo como esto. Si ustedes pueden hacer esto, sería genial. Ustedes dibujan el jardín, no tiene que ser con una medida exacta de 60 centímetros como para tener una idea. No, con que ustedes hagan esto es suficiente. Y acá dice que tiene una cerca de 6 metros de ancho. ¿Qué forma va a tener la cerca? Cuadrada. ¿Mm? Cuadrada. No. ¿Por qué sé que no es cuadrada? Nosotros pensamos en cerca y generalmente lo pensamos en cuadrado y está bien. Pero nos dice, un jardín circular de 60 metros está rodeado por una cerca de 6 centímetros de ancho. ¿Cuál es? Entonces es circular. Pero dice que está rodeado. Entonces, al decir que está rodeado, es esto. O sea, es otro círculo un poquito más grande que tiene otra medida. Aquí. Porque está rodeado, ¿verdad? Si le dijera otra cosa, si le dijera que tiene que está rodeado por una cerca cuadrada o rectangular, entonces ahí sí, está bien. Pero como solo dice que está rodeado, entonces tiene que estar rodeando por una cerca circular. ¿Ya existen? Sí, sí existen. ¿Verdad? Entonces lo que le pide calcular es, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área de qué le pide? Vamos a mover esto de acá. De la cerca. ¿Cuál es el área de esta cerca? Eso es lo que le pide. Es 2 veces el tamaño. Esto de aquí hasta acá,
para que lo vean mejor. De aquí hasta acá mide ¿cuánto? 60 centímetros. ¿Verdad? Esto mide 60 metros, perdón. Esto mide 60 metros. Esta parte de acá. Y esto de aquí de aquí hasta acá. Era este. Vamos a ver acá. Esto es lo que mide 6 metros. Esa distancia de ahí mide 6 metros. Entonces lo que le pide que calculen a ustedes es esa área. No puedo decir que la cerca sería 66 metros su radio. No, es imposible. Porque recuerden que es una cerca. Si solo es una cerca, entonces lo que yo tengo que calcular es esto de aquí. Esta parte de acá. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pregunto, ¿se entiende lo que hay que hacer ahí? No. No. ¿No? Ok, ¿por qué se fueron? ¿Sus cámaras? Ninguno tiene su cámara encendida. Enesy sí, Axel sí, Emily sí, Annie sí, Eyeli sí, Marcos no, Claudia no. No lo tienen encendido porque... Y Marcelo se fue. Ah, no, ahí está Marcelo. Aquí estoy, profe. Entonces, nos dice que un jardín circular de 60 metros. Lo que está allá adentro es el jardín. Está rodeado por una cerca de 6 metros de ancho. Esto que está acá es lo que mide 6 metros, ¿verdad? Este es el ancho. Entonces, no sé si ustedes han visto esos muros de piedras que a veces están en algunos terrenos. Tiene una anchura, no es algo delgado, sino que tiene una anchura. Entonces, imagínense esa cerca como esto, ¿verdad? Como un cerco hecho de piedras que tiene esa medida. Y me pide cuál es el área. Entonces, lo que me está pidiendo es esto que está de color. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, ¿cuánto creen ustedes que me dirá eso? ¿Cómo sacarlo? Esta área de acá. Eso mide 60 metros. Entonces, vamos a hacer el área del círculo, el área del jardín va a ser el área menor. Y el área de la cerca va a ser el área mayor. Entonces, ¿cómo tendría que hacerlo? Este círculo mayor, ¿cuánto mide su radio? ¿66? Pregunta, ¿cuánto medirá? Dice un jardín circular de 60 metros. Ahí tengo un error yo. Y mi error es el siguiente. Que esa medida que me dan no es del radio. ¿Es de qué? Del diámetro. Esto mide 60 metros. No era radio lo que me estaban dando ahí. Era el diámetro. Entonces aquí es 60 metros. Así. Ahora creo que está más claro, ¿no? Ese jardín, todo el jardín, todo eso mide 60 metros. El diámetro mide 60 metros y la cerca mide 6 metros más. Quiere decir que si yo quiero calcular el área que cubre la cerca, sumando el ancho de esa cerca sería como dijo Ciani, 66. El diámetro de esto sería 66. Acá. Esto de acá sería 66. ¿Verdad? El diámetro de toda el área que cubre, incluyendo el ancho de la cerca. Entonces ahí sería de 66. Ahora sí se va entendiendo mejor. 66 metros. Ahora, si ese mide 66 y
y el otro mide 60, cada uno va a tener su área. Pero el área de la cerca solo es esta parte de acá, la parte que está coloreada. La otra parte no, porque la otra parte ya pertenece al jardín. Solo estamos calculando el área de la cerca. Entonces, como esa cerca tiene una medida considerable de ancho, sí tengo que calcular esa área. A diferencia si no tuviera ese ancho. Imagínense 6 metros. 6 metros sería como el frente de una casa. El frente de una casa tiene entre 10, 9 metros, algo así. Imagínenselo así. Una cerca de ese ancho. De esa forma, de esta forma circular, pero con ese ancho. Entonces sí es considerable esa área. Entonces por eso tenemos que hacer eso. ¿Cómo lo planteamos entonces? El área del círculo o el área va a ser igual a ¿qué? El área que me están pidiendo, el área de la cerca, lo vamos a poner como AC, va a ser igual al área mayor, por ponerle un nombre, ¿verdad? Le puedo decir otra cosa, menos el área menor o el área del jardín. Aquí yo le puedo poner cualquier nombre. Y esto sería igual al área mayor, que sería 66 metros de diámetro. ¿Cuánto sería de ancho? Perdón, ¿cuánto sería de radio? Sería 33 porque es la mitad, ¿no? 33 metros al cuadrado menos pi por 30. ¿Por qué? Porque el diámetro es 60, entonces el radio es 30 metros. Centímetros le voy a poner. Metros elevado al cuadrado. ¿Ok? Calculadoras, ¿cuánto da eso? Lo pueden hacer de un solo, pero escribirlo en su calculadora y ahí la calculadora les va a dar el resultado. ¿Ya lo tienen? 593.46. Ajá. ¿Y esos qué serán? ¿Centímetros? ¿Metros? ¿Qué serán? Metros. Metros, 593.76 metros cuadrados. Ok. Entonces, si nosotros leemos el ejercicio bien, eso era lo que tendríamos que dibujar nosotros. Un jardín circular de 60 metros, ahí lo tenemos, rodeado por una cerca de 6 metros de ancho, una cerca bastante ancha. ¿Cuál es el área de esta cerca? Ese es el área de esta cerca, lo que está coloreado. ¿Por qué? Porque el área del círculo sería esto que está aquí adentro. Y para ser más específico, no el área del círculo, sino el área del jardín. Sería esto que está aquí. Todo esto sería el área del jardín. Que lo tendría que haber pintado al revés, ¿verdad? El jardín de verde y lo otro de otro color, pero ahí se entiende. El área del jardín es esto que está acá adentro y el área de la cerca es lo que está alrededor. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Ok, para mañana ustedes tienen que terminar, voy a borrar, tienen que terminar esta parte, ¿verdad? Les recomiendo que revisen los ejemplos porque tienen que ver bastante con estos ejercicios. Solo son estos ejercicios, vean. Mañana quiero que ustedes me traigan preguntas de estas partes. Usted me intenté hacer y no lo pude hacer, pero hice esto. Ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque el no le entiendo, no lo hice, eso, créanme, a ustedes no les ayuda. Yo los puedo hacer todos, pero ¿y usted qué está aprendiendo? Ok, vuelvo acá a pasar lista. Génesis, Axel, Annie, Emily, Ciani, Crystal, Catherine, Claudia, Heyeli, Ariane, Jorge, Samir y Marcelo. Y Abner se fue, ¿verdad? Entró un ratito y se fue. Dígame, Ariane.
Que no ha subido a la plataforma para subirlo de la guía de ayer. No, lo voy a hacer hasta mañana, porque igual estaba para mañana. O lo voy a hacer hoy. Apenas termine la clase, lo voy a hacer.